Y bien, hoy día quiero que empecemos un poco diferente a lo que hemos estado trabajando, siempre intentando ver un poco de lo que está pasando en el mundo. Es importante que nosotros como ingenieros que somos, porque ya ustedes están en lo último de sus carreras, por lo tanto ya se, se dice, ¿no? Ya están en la puerta, ya son ingenieros. Tenemos que intentar mantener siempre el tema de la investigación. Parte de la investigación es justamente la revisión de lo que está pasando en el mundo, las noticias que van surgiendo, pero no por el hecho de simplemente reconocer o estar al día, sino por el hecho de poder comprender estos elementos para poderlos aplicar desde nuestras áreas o que nos sirvan de alimentación para las cosas que vamos a ir trabajando o cosas que podríamos ir desarrollando. Eh, Algo muy importante que estamos viendo ahora justamente es el tema de la inteligencia artificial, cómo es que está creciendo a unos pasos bastante agigantados. Sí, es verdad que no es una cosa reciente porque habíamos visto el tema de la inteligencia artificial que viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, estos últimos meses sobre todo se siente ya más vivo el concepto de inteligencia artificial. Ya inclusive la polémica está en muchos periódicos, en muchos medios digitales, inclusive los utilizan como parte de generación de un poco de polémica, ¿no? De decir, bueno, ahora la inteligencia artificial está surgiendo y qué vamos a hacer y bueno, eh, creo que con ustedes también habíamos comentado de que hay solicitudes que piden detener un poco el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial para poder generar ciertas reglas que permitan controlar el desarrollo de inteligencia artificial. Inclusive de las personas que han firmado esa carta, ese documento, hay ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de acá de Santa Cruz que han firmado para poder hacer esta petición y que se implementen reglas para poder controlar y tener métodos de seguridad. No sé qué han escuchado ustedes, qué opinión tienen. Me gustaría escucharlos, por favor. O no he escuchado muchas noticias referentes al tema. Tal vez Iván, Caterine, Nayeli. Nayeli dice por mi parte no. Bien. Iván, ya. Sara, tal vez, Ramiro. Algo que hayan podido escuchar referente. Mm, Buenas noches, ingeniero. En mi caso no escuché específicamente de ese tema, pero creo que en general, digamos, lo que más he visto ha sido gente, no necesariamente ingenieros, no gente que trabaja con eso, sino gente ajena, o gente, digamos, entre comillas, considerada normal, el público general, que muchas veces están en contra de que se siga implementando inteligencia artificial para todo, porque han visto que muchas veces pueden llegar incluso a quitar el trabajo de otras personas, ¿no? Entonces hay bastante oposición en ese aspecto. Y yo creo que sí hay que encontrar un balance para poder utilizar más la inteligencia artificial como una herramienta y no un reemplazo directo, digamos, de las personas, sino algo que nosotros podamos utilizar con cierta medida para que tampoco sea, digamos, la inteligencia artificial la que termina haciendo todo el trabajo.
Creo que eso sería lo que podría decir. Gracias, Sara. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien. Con lo que iba diciendo en su participación, Sara, pues sí, resulta que justamente estoy buscando una noticia en la cual destaca que han votado a todo un plantel de personas de atención al cliente para poderlos reemplazar por el famoso chat GPT, porque podía hacer el mismo trabajo y más económico. Entonces, son los primeros, oficialmente, los primeros empleos que quita la inteligencia artificial, porque han sido votados específicamente por cambiarlos por un chat de inteligencia artificial que hemos estado viendo. Entonces, sí, últimamente hay esa tendencia a querer reemplazar, inclusive eh, personalmente a mí me entró la curiosidad de ver si con esta inteligencia artificial podríamos hacer algunas cosas para poder trabajar y poder generar, ahorrar tiempo, ¿no? Generar código. Y por el momento son interesantes sus respuestas, son bastante buenas, no digo excelentes, pero ayuda bastante. Como algo anecdótico a lo que decía, complementando lo que decía Sara, justamente de mis estudiantes de la materia de diseño web, maquetación y diseño web, del área de diseño gráfico, y están utilizando el chat GPT para pedirles código con ciertas características que les doy en clase. Les da el código base, la estructura base en HTML, y ellos lo copian y simplemente lo modifican, y ahora ahorran muchísimo tiempo para hacer los trabajos en clase. Inclusive lo hacen más rápido que utilizando ciertas herramientas de ayuda, ¿no? Porque les mostré un generador de código online y ellos, antes que el mismo generador, prefieren el chat GPT porque le dicen en términos sencillos, casi naturales, y bueno, les da el código, así que ellos fácilmente pueden modificarlo. Está muy en auge. Bien, entonces, no sé si alguien más ha escuchado alguna noticia o tenga alguna opinión. Bien, estuve preparando algo que quiero mostrarles. Eh, esta, este tema salió como una, se podría decir, una duda que surgió entre jóvenes de colegio. Si la inteligencia artificial en realidad era para ayudar o en realidad era para controlar el mundo. Fue la pregunta que me hicieron un grupo de jóvenes. Y bueno, aproveché y les decía, ¿no? Les planteé el hecho de inteligencia artificial porque quiero mostrarles algunas definiciones que hemos visto y que ahora como parte del proceso de la incrustación de esta inteligencia artificial dentro de dispositivos necesitamos empezar a ver para ampliar el panorama. Les decía, ¿no? Que la inteligencia artificial simplemente era la capacidad de emular la forma de pensar de los humanos. Y la pregunta que sacaban estos jóvenes es, ¿no? Si es la capacidad de emular la forma de pensar, entonces también van a poder inventar cosas o van a poder empezar a tomar decisiones que tal vez es en contra de nosotros, así como nosotros como jóvenes a veces nos aburrimos de que nuestros padres nos estén dando ciertas órdenes, tal vez la inteligencia artificial puede tomar ese odio, esa reserva con los que la han construido, con los quienes la han creado. Estas fueron preguntas que me hicieron, observaciones que me hicieron jóvenes de colegio desde, bueno, básicamente secundaria. Entonces empecé
explicándoles, ¿no? Toda la evolución para intentar comprender la inteligencia artificial y, bueno, la evolución de la computadora, que ya ustedes la han visto, desde lo que es el ábaco hasta la tecnología actual, todas las generaciones que hemos tenido, las características que van aumentando, que también las habíamos comentado, recordado en uno de nuestros encuentros, desde lo que era la concepción. Algo que aquí no aparece, por ejemplo, es el hecho de que el 1611, a ver, el monje propone una máquina de verdad. No, no está. Veamos de esta manera. Bueno, no me sale la noticia que quiero. Resulta que en 1611 aproximadamente un monje que estaba pensando en que él podía, cómo podía demostrar la verdad de las cosas, se le ocurrió que se podría proponer o construir una máquina que lo que permitiera es evaluar las preposiciones y siempre analizara una respuesta verídica. Actualmente las inteligencias artificiales como que están con una tendencia en ese sentido. Bien, entonces, eh, algo que me gusta aquí destacar es a Isaac Asimov, ¿no? Con el robotador robota. Esta frase, es de donde sale el término robot, en realidad la base, el nacimiento, el término que forja el término robot, quiere decir aproximadamente eh, como servidumbre, servidor a trabajar o trabajador a trabajar, trabajador a hacer tu trabajo. De ahí la idea de lo que es el trabajo forzado. Y el robot, como concepto general, cuando se lo propone, nace justamente con esa idea de ponerlo a hacer los trabajos que son peligrosos para el hombre. Por ejemplo, soldaduras, el ensamblaje de vehículos, que a veces suele tener ciertas complicaciones, son de los elementos que se consideran trabajos forzados para los humanos, trabajos que son complicados. Y de ahí la idea de poder tener un trabajador que no sienta miedo a las alturas, que pueda trabajar sin descanso, que no cueste mucho si es que se lesiona. Entonces la idea del robot, pues inicialmente era bueno, ¿no? Y las famosas tres leyes de la robótica que fueron planteados por este autor, donde, que ya lo habíamos tocado en algún momento, recordemos un poco, un robot no hace daño a un ser humano, ni por inanición permitirá que otro ser humano sufra daño. Ahí la película Yo Robot, ¿no? Que él decía de que odiaba a los robots porque habían tomado una decisión en función a la estadística y los humanos en realidad sentimos y sabemos que debería haber salvado a la niña y no a él. El sacrificio humano que todavía en teoría no se puede, digamos, argumentar o explicar o traducir a un programa para que el robot pueda utilizar. La idea de obedecer las órdenes dadas por los humanos, pero evitar de hacer eh, tareas o instrucciones las cuales puedan causar daño a otros, es decir, que haya o generen conflicto con la primera ley. Y la tercera es que el robot se tiene que cuidar, ¿no? Pero siempre y cuando el cuidarse no implique sacrificar la primera ley o la segunda ley, la obediencia y la capacidad de cuidar. Entonces, bajo estos tres términos que me parecen interesantes, no sé si podría existir, por ejemplo, una posibilidad de que realmente, si son implementados, puedan controlar la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que implementando estos términos podrían realmente cuidar
a la humanidad o caerían en tentación de hacer daño? ¿Qué opinan? Si no pueden habilitar micrófono o pueden escribir mensajes, no se preocupen, yo lo voy leyendo. Nayeli nos dice de que hay la posibilidad de que ocurran las dos opciones. ¿Cuáles, Nayeli pregunta, cuáles cree que serían las dos opciones? ¿Qué alternativas consideraría usted? Puede ayudar o en otro caso puede llegar a hacer daño. Sí, ahí se va conectando Brian. Buenas noches, Brian. También estaba por ahí Omar. Gracias, Nayeli. Eh, Siempre, ¿no? Existe la posibilidad de que pueda ocurrir los dos extremos, sobre todo los extremos, casi nunca se considera un intermedio. Y aquí, fíjense, esta noticia es justamente bien reciente de hoy día, 14 de abril de 2023. Aparece una nueva inteligencia artificial creada con el objetivo de destruir el mundo. Así intentaría cumplir su meta. La ChatGPT fue creada como una iniciativa para exponer los peligros que representa la existencia de una inteligencia artificial con total autonomía. Y acá está el planteamiento de lo que es ese tema. Entonces, a ver, por aquí está. Una vez que la inteligencia artificial encontró el medio más eficiente para cumplir con su objetivo, luego llegó a la conclusión de que debía definir un mecanismo para poder tomar el control del armamento nuclear. Esta frase quería, ¿verdad? Darle tomar el control de las armas nucleares. Pregunta, me gustaría que levanten la mano. eh, ¿Creen que el hombre hasta el momento haya tomado en cuenta la posibilidad de poder entregar el control de las armas nucleares a la inteligencia artificial en algún momento? ¿Consideran que sí es verdad esa posibilidad? ¿Es cierta? Si están de acuerdo en esa afirmación, levanten la mano. Ahí tienen el icono en la parte inferior para que podamos contar cuántos son. ¿Ninguno? Inteligencia artificial se hará cargo del armamento nuclear. Esta noticia es del año 2022. Las Fuerzas Armadas del mundo llevan décadas desarrollando armas con características automatizadas y autónomas. Ahora, por aquí. Las grandes potencias muestran interés en integrar la inteligencia artificial
y diferentes niveles de autonomía en el campo nuclear, en procesos de aprendizaje profundo y en sistemas para la detección y la alerta temprana. Y dónde está, permítanme. Los algoritmos que pueden utilizar para la recopilación de información, la vigilancia, recogida y el análisis de datos que ayudan a los jefes militares en la toma de decisiones, el mando y el control. Aquí está. Muestra interés en integración. Y bueno, resulta que en el año 2021 se consideró esta posibilidad, en 2022 salió a la luz, donde proponían no solamente de hacerlo, sino que ya se estaba implementando. Alguna vez hablamos de la famosa ARPANET, que es la División de Investigación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que evidentemente promovían y estaban haciendo ya pruebas para que una IA pueda controlar, ¿no?, el armamento nuclear y tomar decisiones, inclusive si perdón, el mismo presidente no pudiese hacerlo y lanzara un ataque nuclear. También tenemos otras opciones como lo que la IA se convierte en juez. Aquí está. Tenemos el caso y es del 20 de junio del 2022, donde se ha hecho una inteligencia artificial que empieza a analizar casos, posibilidades. En total, más de 600.000 palabras en ese tiempo del ámbito legal se han utilizado para entrenar a esta inteligencia artificial. Hablar como un juez no significa pensar como ellos, como ocurre en los tantos, bueno, una explicación. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿la inteligencia artificial será imparcial o tendrá una tendencia? ¿No? Entonces, ver qué puede hacer y qué no puede hacer de forma autónoma y segura, ¿no? Ver que la seguridad de las decisiones sea la cosa o el elemento primordial. Bueno, entonces, la ética en la inteligencia artificial es algo que surge en función a todos estos elementos. Me imagino que ustedes han tocado un poco esta temática cuando llevaban la primera materia de inteligencia artificial. Uno de los encuentros que tuvimos también justamente hablábamos sobre este tema, ¿no? La ética. Nosotros cuando desarrollamos algo, le metemos nuestra forma de pensar, le metemos nuestros principios, le metemos un poco de la estructura que tenemos de pensamiento para poder resolver ese problema, porque en realidad eso es un algoritmo. Un algoritmo son todos esos pasos que nosotros como desarrolladores estamos creando para formar una respuesta, una solución. Y cuando nosotros entramos en el ámbito de la inteligencia artificial, pues la forma de razonar que nosotros tenemos se la estamos entregando también a esa inteligencia artificial. Es de ahí la ambigüedad también de que la inteligencia artificial pueda o no pueda seguir todas las reglas, porque todo depende de quien la está entrenando. Algo que ha surgido en estos días también en función a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial es el tema de que ha empezado a haber una competencia. Perfecto. OpenAI ha empezado a desarrollar la inteligencia artificial. Elon Musk en su momento era parte de OpenAI y sin embargo se retiró porque dijo de que veía que no estaba yendo por buen proceso. Sin embargo, Elon Musk ha empezado a comprar equipos para desarrollar su propia inteligencia artificial. Propia IA. Entonces, ha comprado miles de ordenadores con la finalidad de crearla. Entonces, ya se encuentra desarrollando su propia tecnología de inteligencia artificial. Él para su empresa Tesla también ha creado, fíjense cómo de tener la idea de que mejor no la desarrollemos por completo, ahora querer tener algo para competir. Muchas veces ese pensamiento que nosotros tenemos
puede generar conflictos. No olvidemos que al desarrollar nosotros ese producto, ese algoritmo o hacer esa propuesta metaheurística, podemos contribuir en su forma de razonar, porque en realidad eso es lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Habíamos dicho que la IA es la capacidad de emular la forma de pensar de los humanos. Entonces, como principio, podríamos decir filosófico, es que debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, la ética de la inteligencia artificial, del mismo modo que cualquier código ético que exista en nuestro entorno, por ejemplo, nosotros como ingenieros de sistemas tenemos un código de ética. Inclusive llevamos una materia que dependiendo de la universidad y de todo el entorno tiene un código, un nombre, por ejemplo, ética y deontología, legislación o legislación y deontología, donde justamente empezamos a tocar estos ámbitos importantes de la ética para el desarrollo profesional de cada uno de los individuos. Cuando ustedes hagan su defensa de tesis y ya los inviten a formar parte de la sociedad de ingenieros de cada uno de sus departamentos, les van a hacer leer, les van a hacer revisar un código de ética. Entonces tenemos para cada lugar. Fíjense, aquí hay de Perú, hay no sé de qué país es. Aquí está de la CIP, que es la que nos corresponde. Voy a descargar aquí. Y entonces tenemos derechos, deberes, los derechos como ingenieros, relación de funciones institucionales, disposiciones generales. Tenemos un código que nos rige. Y básicamente eso es lo que se quiere hacer también con la inteligencia artificial. Ahora, del mismo modo que existen estos códigos para los profesionales y leyes que rigen la sociedad, por ejemplo, si nosotros asaltamos a una persona, lo correcto es que nos busquen, nos encuentren y que seamos castigados, porque es parte del código de vivencia de la sociedad para poder mantener un flujo normal, un hábitat normal para todos, ¿no? Entonces, los principios éticos ayudan a qué? A orientar el desarrollo de la inteligencia artificial en este caso, así como a nosotros nos orientan en la sociedad. Ahora, surge ahí una pregunta, ¿no? Una interrogante donde hablamos de lo que es la psicología y la inteligencia artificial. Pregunta, ¿será que la psicología tiene que ver algo por lo menos con la inteligencia artificial? ¿Qué creen? ¿Alguien puede dar una opinión? Pueden escribir en el chat o si pueden habilitar su micrófono. Adelante, por favor. Tal vez si se relaciona vía ingeniero en base a lo que es el comportamiento humano o la forma de pensar. Ya. Gracias, Nayeli. Sí, ¿no? Como que tiene algo que ver, va dando pantallazos de que sí. No sé si alguien más quiere participar. Caterine, sí, ingeniero, tiene relación, indica. Gracias, Caterine. Perfecto. Entonces, sí, todo apunta a que sí tiene una relación porque la forma del pensamiento humano está caracterizada justamente por la parte psicológica. Entonces, ¿qué pasaría con la ética de inteligencia artificial? Aquí tenemos un problema de esta persona, un programador chino, que sentía que estaba descuidando los mensajes de su novia por el trabajo. Esta noticia es de junio del 2019 y decidió hacer algo, ¿no? En ese momento. Y lo que hizo fue un bot llamado Jessica, perdón, un bot que se encargaba de hacer o continuar las conversaciones con su novia para que él pudiera tener
tiempo de realizar otras cosas. Entonces el programador crea un bot para hablar con su novia mientras él podía trabajar tranquilo. ¿Será que es ético esto? ¿Será que está correcto? Como optimización de tiempo puede ser que sí, pero estamos descuidando la relación humana. Nosotros como individuos legalmente necesitamos esa relación humana. Entonces surgen las cuestionantes ahí, ¿qué y a dónde queremos llegar con esa inteligencia artificial? Entonces fíjense cómo él agarra y crea un bot y él, se empieza a liberar. Ahora, el programador que creó un sistema automático que daba respuestas inmediatas a cada mensaje de su novia, funcionando todo el tiempo y mandando mensajes como: es nuestro 618 días juntos, espero que te sientas tan brillante como el sol. Da buenas respuestas. Lo utilizó, lo probó, le funcionó y bueno, ahí tenemos un elemento. Ahora, otra noticia de estas, ¿no? Un bot llamado Jessica, cómo la tecnología permite revivir a una persona a través de básicamente una inteligencia artificial. Esta noticia, fíjense que no es reciente, es del 2021, donde esta persona que perdió a su novia por una enfermedad aquí indica de hígado, decide utilizar un sistema de inteligencia artificial. Fíjense que acá tenemos ya al chat GPT, que lo que hace es emular el comportamiento en función a lo que, cómo hablaba su prometida, eh, la, la información que había guardado, cartas, etcétera, lo hace, le hace el entrenamiento y lo que consigue es simular charlar con su novio. Entonces, bueno, aquí también problema ético, ¿no? ¿Será correcto? No era su novio, aunque las respuestas se hayan parecido, no era. Así que, ¿qué pasa con eso? Ahora, aquí tenemos otro caso. A ver, esperemos que abra. Son muchos los casos en realidad que vamos viendo y que ya han existido desde hace mucho tiempo de la aplicación y uso de la inteligencia artificial como un elemento para poder hacer muchas cosas. Drones se convierten en valiosos aliados para combatir la delincuencia en Cali. Fíjense también las noticias de septiembre del 2021, donde utilizan los drones con IA para poder hacer persecuciones y también en algunos casos, inclusive iban algunos con cierto armamento para poder detener. Entonces, acá tenemos otro caso de aplicación, por un lado buena, pero por otro lado, imagínense un error que se equivoque de individuo, imagínense una situación de estas. Bien, tenemos así muchos casos que nos hacen pensar, ¿realmente es ético? ¿Realmente es bueno todo esto de la inteligencia artificial, el desarrollo? ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Sí? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y ya estamos viendo las situaciones, ¿no?, que están ocurriendo con la creación de esta IA que puede responder de una manera muy similar a lo que respondería ya una persona, un ser humano, pasar el famoso test de Turing. No sé si tienen algún comentario hasta aquí. Bueno, de este modo es que la inteligencia artificial se le está utilizando para muchas cosas. Nosotros dentro de la asignatura estamos viendo la inteligencia artificial como un instrumento para poder realizar tareas tediosas, pero que necesitan cierto razonamiento.
Una tarea no por ser un tanto repetitiva va a mantenerse de esa manera, sino que en algún momento puede haber una ruptura de esa linealidad del problema, de esa monotonía y necesitamos realizar la toma de una decisión importante. Y no siempre la toma de esa decisión puede ser condicional, es decir, si es esto, hacer esto, si no hacer esto otro, y así ir sobrecargando, sino que a veces toca realizar una búsqueda de un patrón para poder dar una respuesta, ¿no? Y aquí vemos otro concepto un poco diferente de lo que es inteligencia artificial, propuesta por John McCarthy, que fue el que proporcionó o estableció el concepto de inteligencia artificial, donde podemos entender una inteligencia artificial primero como algoritmos, conjunto de algoritmos. La inteligencia artificial es eso, un conjunto de algoritmos. Primera cosa que se materializan en programas informáticos. Por lo tanto, la inteligencia artificial como principio y como base no es electrónica, sino es software hasta ahora. Pero sí ya se están creando dispositivos que nos permitan construir inteligencia artificial desde el mismo hardware. Entonces hablamos de algoritmos, en este caso informáticos, que a su vez corren sobre un hardware determinado y que persiguen, y esto es importante, imitar el modo de funcionamiento del cerebro humano. Antes decíamos la forma de pensar de los humanos, cuando hablábamos de la ética, como concepto bien definido. El modo de pensar de los humanos, el modo de comportarse del humano. En cambio acá, el funcionamiento del cerebro para poder dar la respuesta. Ya estamos hablando o intentando dar un concepto, una definición que se enmarca dentro de lo que es la fisiología, la base del funcionamiento de las personas, el funcionamiento del cerebro. Sabemos que un algoritmo tiene una definición, ¿no? Matemáticas, lógica, ciencias de la computación y todas las áreas que son relacionadas al tema de nuestro, básicamente. Un algoritmo no es nada más que un conjunto de instrucciones, ¿sí? Son reglas, instrucciones eh, que son bien definidas. Estas reglas no deben ser ambiguas y además deben estar ordenadas porque tienen que ser lógicas, sucesivas y finitas, es decir, así como inician, tienen que finalizar. Bajo este término de algoritmo, de definición de algoritmo, una inteligencia artificial, el algoritmo de una inteligencia artificial, básicamente no puede, eh, digamos, procesar la información como nosotros. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos pensando en una cosa y tal vez llevar toda la vida sin poderla resolver. La recordamos, pero cuando vemos otros elementos necesarios, pues nos distanciamos. En cambio, el algoritmo está hecho para iniciar y terminar. Por lo tanto, hay que ver ese, esa definición de finitas que permite básicamente que solucionar un problema. Entonces, la inteligencia artificial se basa en solucionar problemas. Hemos visto tres áreas. Redes neuronales, netamente búsqueda de patrones. Entrenamiento para búsqueda de patrones. Ingeniería genética como elemento de optimización. Y lógica difusa para ver las tendencias y pertenencias. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, tres modelos de algoritmos que tienen una tarea en específico. Entonces, para solucionar un problema, realizar un cómputo o procesar datos y llevar a cabo otras tareas y o actividades. También podemos definir el algoritmo como un conjunto de pasos bien definidos, que son lógicos, secuenciales y finitos para poder resolver un problema. Pero, ¿qué es un programa informático? Es un programa de computadora, el hardware que nos referimos, netamente el hardware de una computadora, que es un conjunto de instrucciones escritas, desarrolladas, para realizar una tarea específica dentro de este equipo. Y hardware, todo lo que podemos patear, ¿sí? Los elementos físicos o materiales que pueden constituir una computadora o un sistema informático.
Entonces, quedémonos con estos elementos. Algoritmos, programas informáticos, hardware e imitar el funcionamiento del cerebro. Imitar. Acá tenemos una noticia del 26 de diciembre del 2019 donde una inteligencia de Facebook, que ya habíamos visto, puede calcular integrales y resolver ecuaciones diferenciales en segundos. Qué increíble, ya en esa época. Bien, ¿qué más puede hacer la inteligencia artificial al poder buscar patrones con las redes neuronales? Aquí tenemos también lo que son los sistemas expertos. Se entrenan y pueden definir o descubrir, encontrar las enfermedades antes de que se desarrollen. Por ejemplo, IA detecta cáncer de mama 4 años antes. Esta es una noticia en la cual a través de un análisis encontró eh, una posibilidad de desarrollo de cáncer y la atinó, pero lo hizo 4 años antes. Y ya no tuvieron que hacer pruebas invasivas porque la inteligencia artificial lo habría encontrado anticipadamente. Entonces son de las cosas que podríamos conseguir haciendo análisis de patrones. Aquí, cuando hablamos de diagnosticar enfermedades, podemos hablar de sistemas embebidos. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando empezó la pandemia? Hablamos del año 2020, marzo, donde se tenía pánico acercarse a las personas que estaban contagiadas, inclusive se veían la televisión, en las redes sociales, en las noticias, personas que habían sido abandonadas. ¿Por qué? Porque tenían los síntomas del COVID y la gente tenía pánico de acercarse. ¿Qué tal si hubiéramos podido embeber un programa de IA para que pueda definir bajo ciertas preguntas cuál era la situación de salud de las personas y entregarle cierta medicación? Poner en vez de un expendedor de sodas, un expendedor de remedios para el COVID, gracias a utilizar algoritmos de IA. Diagnóstico de enfermedades. También aquí podemos ver detección del Alzheimer 5 años antes de que aparezcan los síntomas. Y esto también es una noticia, fíjense, del año 2019. Luego, aquí, conducir. Cada día está más avanzada la IA para la conducción. Un sistema embebido de IA dentro de un vehículo para que pueda relacionarse y poder controlar. Obviamente estos sistemas embebidos estamos viendo los que son mucho más complejos de los que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces son ya más desarrolladas, algoritmos más probados, y también aquí surge un elemento también que debemos considerar que es muy importante. Y les pregunto, nosotros como ingenieros de sistemas, ¿cuál es la opinión que tienen? ¿Será que tenemos en nuestras manos también las vidas de las personas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Algún comentario? ¿Los leo o los escucho? ¿Alguno se anima a dar una opinión? Nada por el momento. Bueno, eh, hace algún tiempo empezó a circular, ¿no? Tenemos ya brazos robóticos, brazos de varios grados de libertad, brazos que simulan el brazo humano. Y bueno, los científicos empezaron a ver ciertas herramientas, ciertas oportunidades más bien en estas herramientas, como
Por ejemplo, implementarle a restaurantes. Entonces dice una inteligencia artificial que puede cocinar. También tenemos inteligencia artificial que atiende enfermos. Noticias. Ok, no me sale ahora la primera, pero tenemos diferentes aplicaciones. Dentro de, por ejemplo, los robots Motoman K3S, bueno, en general los Motoman, que son eh, robots japoneses, tenemos los que dan soporte en hospitales, otros de ensamblaje. A ver, por aquí debe haber alguna imagen de un robot en los hospitales. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner algo más específico. Motoman cargando enfermos. Pero así. Aquí tenemos uno que está dando soporte. No me sale mucha información. Cocinando, dando soporte. Pero los tenemos ya desarrollados para diferentes tareas que antes eran tareas propias de las personas. Sistemas embebidos. ¿Qué podría hacer la inteligencia artificial por mí? Por ejemplo, y aquí vamos a un ejemplo claro para la definición de los proyectos que queremos hacer. Ahorrar energía. La inteligencia artificial, dice, será la clave en los desafíos energéticos del futuro. Ramón López es quien aseveró esto. Dice, ¿no? Comenta que Google ha conseguido un ahorro del 30% del consumo energético de sus servidores justamente gracias a sus investigadores, donde ellos han utilizado inteligencia artificial, paneles solares, etcétera, y la inteligencia artificial se dedicó a analizar para ver de cómo optimizar. Esto es muy parecido a lo que les comentaba del aire acondicionado, donde tenemos el equipo, ¿no? del aire que viene separado, el compresor por un lado y el split por otro, y bueno, a través del análisis de lo que es la termodinámica, sabemos que un objeto, un elemento que está en movimiento, cuando cesa la fuerza de ese movimiento, tiende a seguir en movimiento todavía por un tiempo más. Y así se logró optimizar el uso de energía para los compresores de aire acondicionado. Un ejemplo también de sistemas embebidos, inteligencia artificial en sistemas embebidos. Y ahí surge una gran pregunta, ¿no? La innovación a través de la tecnología. Innovar, según la definición del manual de Oslo, es utilizar ese conocimiento que se tiene o, si es necesario, generar ese conocimiento para poder hacer un planteamiento y crear nuevos productos o modificar los productos existentes, servicios o procesos para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Ya? Y poder conseguir esto un éxito en el mercado. Por lo tanto, cuando hablamos de innovar, hablamos de cambiar las cosas, introduciendo alguna novedad específica que nos permita mejorar, siempre apuntando a mejorar la vida de las personas. Eh, la inteligencia artificial en un aire acondicionado me mejora el recurso de gasto de energía, pero también me mantiene el confort de la persona en climas cálidos o en climas fríos, dependiendo si es calefacción o aire, perdón, o aire acondicionado frío, ¿no? Si hablamos de otro sistema, podemos hablar de lo que es hablemos de Tesla, que es un sistema embebido, donde lo que se da es mejorar la calidad de vida de la persona para que no conduzca tantas horas. En teoría, esa es la idea, ¿no? Evitar accidentes. Por lo tanto, hablamos de ver las cosas, ver nuestro entorno y introducir una novedad, un cambio. Si nosotros vemos en Internet, actualmente tenemos ya muchos elementos para domótica.
domótica en Bolivia. Tenemos varias empresas que ofrecen servicios, tenemos catálogos de productos, ahorro energético, ¿sí? Hay muchos elementos. Ahí tienen focos inteligentes, interruptores, pero cuando hablamos de inteligencia en estos normalmente, ¿qué pasa? Se limitan a configuraciones que nosotros podemos dar. Encendido o apagado en ciertos horarios, cierta iluminación, podemos agarrar y configurar para que él se encienda y se apague. Pero ¿y qué tal darle un plus? ¿Qué tal aumentarle un sensor o enseñarle qué son los horarios o entrenarlo? ¿Qué tal si tenemos un foco con un sensor de ingreso a la casa, un acceso a un controlador de tiempo, es decir, a un reloj, y enseñarle en qué horarios llega la persona para predecir cuándo va a llegar y tal vez adelantarse, encenderle la luz y que esa persona no vaya a tener un accidente? Sería algo interesante. Y es un pequeño sistema embebido, como ejemplo. Luego tenemos ya otro tipo de dispositivos que habla de seguridad, fíjense, cámaras, sensores de humo, sensores de movimiento, sensores de temperatura, configuración por horarios. Todo eso es lo que es el tema de la domótica. Pero nosotros necesitamos ver qué podemos hacer en nuestro entorno directo. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, los focos inteligentes de Xiaomi, tenemos los WiZ, tenemos una serie de focos que se pueden configurar, tenemos las cámaras. ¿Qué tal conectar una cámara, la respuesta de una cámara cuando detecta movimiento para encender una luz o una alarma? Entonces podemos pensar en sistemas embebidos dependiendo de las necesidades que van apareciendo. Y a eso nosotros también le llamamos innovación, porque estamos cambiando las cosas que ya existen para introducir una novedad que va a satisfacer las necesidades de las personas. Según la definición, habíamos visto, ¿no? Utilizar el conocimiento o generarlo si es necesario. ¿Para qué? Para algo nuevo. Entonces, necesitamos muchas veces conocer mejor el entorno o tal vez investigar para poder tener una respuesta. Eh, Hoy día, por ejemplo, en la universidad, en la sede de acá de Santa Cruz, estaba en una campaña de donación de sangre. Disculpen un momento. Mil disculpas. Una campaña de donación de sangre y había la cola para poder ingresar, nos hacían ciertas preguntas para poder definir si podíamos donar sangre o no. Por ejemplo, a mí me votaron, no me dejaron donar. Pero, ¿qué pasa? Todo ese proceso podríamos embeberlo en un sistema que vaya reconociendo. Eh, Ciertas preguntas nos pueden ayudar a definir la posibilidad o la tendencia de que ocurra un suceso. Si me preguntan si en algún momento me hice un tatuaje, por ejemplo, la tendencia de que esa persona se haga otro debe ser, en su mayoría de los casos, una tendencia positiva. Es decir, que si una vez lo hicimos, puedo hacerlo otra vez. Pero la inteligencia artificial podría analizar otros entornos. Por ejemplo, yo como persona, si alguna vez me hice un tatuaje y tuve una enfermedad, me contagié de algo, una infección de piel o qué sé yo, de seguro que va a reducir mis posibilidades de hacerme un tatuaje. Entonces, ese entorno que ha cambiado, bajo ciertas preguntas no podemos definirlo, pero una inteligencia artificial tal vez podría encontrar información donde nosotros no tenemos toda la información aparente, donde no encontramos una respuesta aparente. Bien, por lo tanto, surge una duda, y esto también va con el tema de lo que es el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Será que innovar es igual o es diferente que innovar? ¿Qué opinan? Los leo, los escucho.
A ver, ¿alguien? ¿Nadie se anima a dar una opinión? Nayeli nos dice que es diferente. Gracias, Nayeli. Caterine, podrían tener relación, pero no son lo mismo. Perfecto, Caterine, gracias. ¿Alguien más? Tienen relación, dice Caterine. Perfecto. ¿Alguien más que se anime? Bueno, gracias por su participación. Sí, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Se relacionan para poder llegar a un producto, sí, pero no son exactamente lo mismo. Porque cuando hablamos de investigación, nos preocupamos netamente de generar un conocimiento nuevo. La finalidad de la investigación es generar ese conocimiento, ese entendimiento sobre algo, un proceso, el entorno, pero generar conocimiento. Y eso nos lleva a que la investigación nos permite mejorar la comprensión de lo que nos rodea, es decir, la comprensión de nuestro mundo. Y por lo tanto, lo que hacemos es gastar dinero para generar un conocimiento. Convertimos el dinero en conocimiento. Por ejemplo, un punto muy, eh, digamos, de exponente en este tema es el acelerador de partículas, que ha costado un montón de dinero, pero que solamente nos genera conocimiento. Sí, por debajo la investigación nos lleva a generar nuevos productos, es verdad. Comprender mejor el universo, sí. Que se han podido generar herramientas para hacer mejores tratamientos de cáncer, perfecto. Mejores medios de comunicación, mejores formas de transmitir la información. Se ha mejorado la capacidad de la fibra óptica, se ha mejorado la capacidad de almacenamiento. Se puede procesar mayor información. Sí, pero es justamente el otro lado, la parte de innovación, donde lo que se aplica, ¿no? Que ya ha sido inventado, aplicar ese conocimiento para poder transformar ese conocimiento en dinero. Por ejemplo, sigamos con el acelerador de partículas. Yo inventé un disco que trabaja con mayor velocidad, entonces lo voy a vender a los servidores, a las empresas que tienen servidores, ¿por qué? Porque van a poder tener mejor rendimiento en su búsqueda. Está perfecto para dar información. Hay la relación de que necesitamos conocimiento para poder innovar, pero la innovación nos lleva a la investigación. Entonces, están relacionados, pero no son lo mismo. Ahora tenemos otro elemento importante, la definición, según la Real Academia Española de Lengua, en el 2018, definió la tecnología como, fíjense aquí, un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es decir, que la tecnología nos permite hacer realidad el conocimiento científico, poderlo aplicar en nuestro entorno y llevarlo de lo abstracto a lo real. Y en función a ello, entonces vemos que necesitamos de la tecnología para poder hacer innovación, porque la tecnología es la que nos lleva a poder utilizar las teorías y técnicas para llevarlas a la realidad, para tomar el conocimiento y llevarlo a la realidad. Y la innovación nos permite encontrarle un nuevo sentido, una modificación para poderlo trabajar. Entonces, la importancia de la tecnología. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer para innovar? Aquí tenemos un entorno, es supuestamente las rieles del tren, tenemos ahí un tren de alta velocidad, tenemos básicamente un entorno. Siempre tenemos que ver el entorno para poder tomar decisiones, analizar. Me estoy basando en las respuestas que me dieron en las preguntas que les hice para una de las encuestas, ¿no? que trabajaron, donde hablaban bastante de la parte de domótica. Pero como principio nosotros necesitamos innovar y para innovar
necesitamos ver el entorno y encontrar qué dificultades, qué deficiencias existen. Eh, Imaginemos que vamos al mercado. En el mercado, lo primero que nos toca es alzar los bolsos, ¿no? En especial si vamos con nuestra mamá, que le gusta hacer bastantes compras, que la papaya, que no sé, las yucas, en el caso de Santa Cruz, y el bolso se empieza a poner pesado. Ya de ahí nos pueden salir varias ideas de optimización, aplicación de la tecnología. Un carrito inteligente que me lleve las compras y vaya siguiéndome. Ahora hay maletas que hacen eso. Un exoesqueleto para que me ayude a levantar los bolsos y yo parezca Hulk. Vemos el entorno en nuestro diario vivir y podemos ir sacando ideas. Veamos otro ejemplo, seguimos con el tema de domótica que vi que les gustaba, o el tema de mejorar la calidad de vida en una casa. Una casa que tiene un patio amplio y queremos tener una huerta. Pero trabajamos de lunes a viernes y el día sábado es el tiempo que tenemos para poder hacer mantenimiento. ¿Y qué pasa si no hay quien pueda regar esas plantas? La huerta se va a morir, ¿no? Las plantas no hay quien las riegue. Ah, no, pero podemos agarrar y optimizar eso instalando un sistema de riego. Uno puede decir, sí, vamos a aplicar la tecnología y vamos a agarrar nuestro teléfono, vamos a configurar para encender nuestro sistema de riego. Pero, ¿y qué tal si ese sistema de riego le puedo hacer un sistema de inteligencia artificial que analice las condiciones óptimas para poder regar las plantas cuando hay la condición de temperatura, condición de requerimientos de humedad, el horario? Por ejemplo, en La Paz, si queremos poner un sistema de riego, ¿qué pasa en la noche? En la noche puede helar y las plantas igual se van a morir, se van a quemar. ¿Por qué? Por la temperatura baja. En Santa Cruz, ¿qué pasa si queremos regar al mediodía? Las vamos a chicharrar las plantas. ¿Por qué? Porque hace mucho calor y las plantas se van a cocinar. Las raíces se van a cocinar por la temperatura. Por lo tanto, podemos hacer un sistema embebido que pueda implementarse y mejorar, optimizar el tema del riego de nuestra huerta. Para ello, entonces, la idea es analizar el entorno, ver cuáles son las necesidades que tenemos, inclusive nosotros. Yo tengo un problema de que me olvido de tomarme mis medicinas. Por ejemplo, yo tengo que tomar un medicamento todos los días y a veces me olvido. Podría, por ejemplo, utilizar uno de estos relojes que miden la presión para que me dé una alerta y hacerme recuerdo de que no tomé mi medicina. Entonces, podemos pensar desde cada una de las experiencias que nosotros tenemos. Ahora, el tabú de la tecnología, aunque nosotros seamos personas del área de tecnología, muchas veces experimentamos este tipo de pensamiento, no es para mí. Es con electrónica, pucha, no es para mí. Hay personas que no les gusta, a pesar de que somos del área de sistemas, no nos gusta desarrollar mucho. Pucha, no, ese proyecto es para mí porque hay que desarrollar mucho. No, ahora hay ChatGPT que nos puede generar el código, ¿no? O es muy complicado, tengo que investigar mucho, no, mejor no ese proyecto, mejor esa idea no, ¿por qué? Porque puede ser complicada, o tenemos que dedicarle mucho tiempo, o no, esa parte de electrónica no es de mi carrera, por lo tanto yo no lo voy a hacer, o no, esa es una idea para un bufete de abogados y yo no soy abogado, y entonces el tema del tabú de la tecnología tenemos que vencerlo y la idea que se nos pone en mente, intentar analizarla, verla y no preocuparnos de estos detalles, sino intentar ver qué es lo que nosotros podríamos conseguir. Les dejo una idea, un pensamiento, ¿no? Que no es mío, es de nuestro querido amigo Albert Einstein, que decía, ¿no? Que la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si es que se abre. Entonces, abrámonos a las posibilidades y a las expectativas. De dónde salen las ideas? De la creatividad. ¿O la creatividad serán las ideas? Bien. Y una frase más.
En momentos de crisis, solamente la imaginación es más importante que el conocimiento. Intentemos ver qué más podríamos hacer, a dónde más queremos llegar. Sí, pensamos de seguridad de una casa, pero ¿qué podríamos hacer? Pensamos en el sistema de riego, ¿qué plus le podemos dar? Queremos hacer memoriales para un buffet. ¿Qué plus le podríamos dar con la inteligencia artificial? Fíjense que la inteligencia artificial principalmente está en el tema de clasificación y de predicción. Estos son datos hasta el 2019, si no me equivoco, 2020, donde eran estas las tendencias de la mayor aplicación o la mayor utilización de la inteligencia artificial. En ese entonces, el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural propiamente, estaba alto, pero no era tanto. En cambio, ya ahora esta tendencia ha cambiado, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural está muy arriba. Bien. Eh, Aquí tengo una imagen, una niña. Ok, se perdió la imagen, pero igual podemos verla ahí, una niña en un entorno. Eh, Voy a aumentar un poco el tamaño. Ahí está. Viendo solo esta imagen, ¿qué ideas se les vienen a la cabeza para el tema del proyecto? ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Qué falencias ven en esta imagen? Doy un ejemplo. Veo que la acera tiene varias imperfecciones. Podría aumentar un sistema de estabilidad en los zapatos. Estoy pensando en algo un poco muy futurista, pero podríamos aumentar un sistema de estabilidad en los zapatos para evitar de que se caiga por el desbalance por el piso. ¿Qué otra cosa se les viene a la cabeza? ¿Quién quiere opinar? ¿Los escucho o los leo? Mientras van pensando, acá tengo otro, una casa bastante elegante, con bastante luz, con su piscina. ¿Qué falencias podríamos ver en esta casa? ¿Qué podríamos mejorar? A ver, voy a pausar un poco la grabación. Le pregunté, ¿no? ¿Cómo les iba con programación en C++ para el tema de la parte de automatización? ¿Han llevado estructuras en C++? Si me pueden ayudar con esa información. ¿O han llevado estructuras en general en programación? Voy a pausarla. Nos permita definir lo que es nuestro individuo. Entonces, estamos viendo la aplicación de las estructuras primero como si fueran objetos y ahora estamos creando básicamente un individuo para un algoritmo genético a través de una estructura y poder utilizar sus funcionalidades. Esto es uno de los elementos que vamos a utilizar para poder crear ese algoritmo genético. Ahora, si nosotros revisamos como conceptos, existe un algoritmo que ya está propuesto. Algoritmo genético. Y voy a utilizar Wikipedia, aunque sabemos que no es una buena fuente de referencia. Pero aquí tiene algo que me gusta como ejemplo en las variantes. ¿Dónde está? No lo han actualizado. Bien.
Veamos entonces. Bien, algoritmos genéticos. Bien, y aquí. Perfecto. Tenemos bastante información de los algoritmos genéticos, pero vamos a encontrar que siempre en los algoritmos genéticos tenemos un principio fundamental, la maximización o minimización de un problema. El algoritmo genético lo hemos visto como el elemento que nos permite optimizar por naturaleza, tanto de donde lo hemos copiado, como es nuestra propia genética, como en los algoritmos genéticos para ciencias de la computación. Nos permite siempre hablar de la optimización, maximizar algo o minimizar algo. Tenemos una función que les había hecho la pregunta y vamos a ir un poco desarrollándola de lo que es la función de optimización. Entonces, la tendencia que nosotros tenemos que llegar a cumplir, hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, si estamos sumando dos valores enteros, la función de optimización sería el resultado. Por ejemplo, si hablamos de 2 más 2, ¿cuál va a ser el resultado óptimo? Que el individuo nos diga el valor de 4. Eh, Acá si yo genero una variable del tipo estructura individuo y declaro una variable de este tipo, yo puedo ver el tamaño que ocupa. El tamaño de mi individuo va a ser de todos los elementos contenidos. Por ejemplo, acá si pongo cout size of de mi estructura, de mi valor estructura individuo, yo voy a ver el tamaño total que ocuparían todos los datos funcionando. Entonces me dice, este individuo completo tiene un tamaño de 24 bytes. ¿Cómo sé que es en bytes? Por definición, pero también yo puedo decir cout, vamos a ver, tamaño de un entero y digo size of de un entero. Lo hago correr y ahí está. Un entero utiliza 4 bytes. Mi estructura necesita 24 bytes. Cuando nosotros creamos un puntero, sin interesar en este caso los dos elementos que estamos utilizando, voy a crear, por ejemplo, un valor entero de un int a y acá voy a crear un puntero a la estructura, un pts, y acá voy a crear un puntero a un entero. Fíjense algo interesante. Cout tamaño de los punteros entero barra estructura. Listo. Voy a concatenar size of del entero y size of, aquí van a disculpar, me equivoqué, es del puntero. Y acá vamos a hacer el size of de mi otro puntero, que es PTI. Perfecto. Y ahí está. Fíjense que los dos punteros ocupan 4 bytes. No importa si es a una estructura que ocupa 24 bytes de espacio o a un entero que ocupa 4 bytes. Mis punteros a nivel general, aquí en mi computadora, en la tecnología que tengo, ocupan
4 bytes cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque a lo que hace referencia un puntero, que es lo que tenemos creado aquí, son a las direcciones de memoria de nuestra computadora. Pregunta, ustedes han llevado, me imagino, alguna materia que esté relacionada como electrónica básica, arquitectura del computador, donde han visto cómo funciona la memoria RAM, ¿verdad? Sí, genial, Caterina. Gracias. En esto hemos visto que todo se puede reducir a simplemente circuitería. La más fácil es la compuerta ligadora. A ver, algo rápido vamos a hacer aquí para recordar. Voy a poner Jamboard. Aquí. Perfecto. Vamos a abrir una pizarra nueva. Y lo más sencillo es decir, sí, todo podemos reducirlo a simplemente lo que es circuitería. Por ejemplo, si acá tenemos una fuente de 5 voltios, acá tenemos un transistor, acá tenemos una caída a tierra, de aquí sacamos una pequeña resistencia y la conectamos a un diodo emisor de luz, un LED. Y este otro lado lo hacemos con caída a tierra. Lo que vamos a tener es que cuando aquí la entrada es cero, es decir, cuando no hay corriente aquí, el LED se va a encender. Entonces, mi compuerta NOT estaría creada. Acá tenemos la entrada y mi compuerta NOT. Entonces, si yo tengo en la entrada cero, mi compuerta NOT está en estado 1. Sin embargo, si meto aquí corriente, va a ponerse en corte, se va a apagar este LED y por lo tanto, si mi entrada está en 1, mi salida estará en 0. Y hemos creado el circuito básico para una compuerta lógica NOT. Todo eso se relaciona a la memoria RAM. Podemos hacer los circuitos de memoria y acomodarlos. Perdón, el dibujo sí que me salió mal. 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 espacios que hacen un byte. Si yo uno todos estos los agrupo como uno solo, tenemos un byte de datos. Y a este byte yo le puedo dar una dirección que empieza con 0x, algo, algo, algo. Por ejemplo, si esta es la primera, podría ser la dirección 0x, 0, 0, 0, 0. ¿Que ocupa cuánto espacio? Toda esta dirección, 4 bytes. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí en la estructura. Por ejemplo, si yo le pido que me dé el contenido de uno de mis cout, voy a poner el contenido de PTS. Ese contenido es una dirección 0x, perdón, ahí no deje el espacio, 0x 40AF0B. Entonces me da una dirección que ocupa 4 bytes de datos. Y es así como nosotros manejamos estos elementos. Bien, fíjense que la memoria trabaja también como si fueran genes. Tenemos aquí, si nosotros hacemos operaciones lógicas sobre estos elementos, podríamos hacer mutaciones, combinaciones genéticas, que es la descripción que habíamos visto cuando definimos los algoritmos genéticos. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en ese proceso de poder tener los conceptos necesarios para realizar nuestro algoritmo genético. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ya? Que me ha sido de bastante utilidad a nivel personal y hay muy buenas referencias de ella para lo que es el desarrollo de investigaciones.
Nosotros, no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito profesional, siempre nos toca hacer investigaciones. Me imagino que todos han llevado un poco de teoría de grafos, sabemos qué son los vértices, los nodos, hemos manejado por ahí un poco de esta información y utilizar esta aplicación en línea, graph.io, para hacer nuestro ejercicio. Bien, vamos a analizar un caso real. Vamos a seguir un poco orientados al tema de automatización por el momento como ejemplo. Y vamos a empezar a observar el entorno desde cada uno de nuestros lugares y pensar en las necesidades de una casa. En la familia siempre tenemos diferentes condiciones, por ejemplo, del entorno. Por ejemplo, en un hogar puede ser que haya niños, en otro hogar puede ser que no. En otro caso puede ser que, por ejemplo, hayan bebés. Yo tengo malas experiencias, que no de bebé, ya de viejo, aquí tengo unas quemaduras con corriente por dañino. Bueno, estaba instalando una matriz y alguien me subió el térmico y me dejó un grato recuerdo, no tan grato recuerdo. Pero tenemos las experiencias de vida, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar entonces en mejorar la seguridad de los niños y podemos verlo como un problema, tal vez el tema de los enchufes. Aquí así para que no se me quite la negrilla. El tema de los enchufes, ¿no? Entonces podríamos decir que los enchufes permanentes son un peligro para los niños de la casa. Vamos a seguir analizando y decimos, bueno, sí, también está el tema de lo que le pasó a mi mamá, voy a aprovechar el ejemplo, tenemos el tema de la iluminación. Entonces, ahí está. Vamos a decir que se debe tener la disponibilidad de luz en lugares estratégicos. Por ejemplo, aquí con el tema de iluminación, perfecto, yo voy a poner un sensor de iluminación y cuando esté oscuro voy a encender la luz. Perfecto, va a estar oscuro toda la noche vamos a utilizar el foco es de, pongamos algo bajo, 20 vatios en 10 horas, son 200 vatios que hemos consumido a la burrera cuando podíamos haber consumido, por ejemplo, solamente 20. Por lo tanto, hay un exceso de consumo de energía de 180 vatios. Ese podría ser un argumento. Permítame un segundo, pero no lo tengo. Entonces, podrían decirme, sí, para ahorrar vamos a poner un sensor que se active solamente cuando detecte personas. Perfecto. Pero ese sensor entonces se va a activar siempre que detecte personas y podría ser de día o de noche. No, pero lo vamos a combinar con un sensor de iluminación que solamente cuando no haya iluminación se ponga a trabajar el sensor que detecta personas. ¿Podemos resolver el problema? Sí, podemos, pero podríamos optimizarlo, por ejemplo, con un sistema embebido. Desde nuestra área, ver otra posible solución. Pensemos en otros elementos. Veamos. Por ejemplo, también el tema de las puertas. Ah, perfecto, ahí está. Por ejemplo, me olvidé las llaves o la seguridad, alertas sobre ingresos. Perfecto, yo puedo tener sensores en la puerta para que me vean cuando hay ingreso de alguna persona y la puerta pueda trabajar. O por ejemplo, podría aumentar aquí alertas para los ingresos
cuando llega alguien a la casa. Perfecto. Quedémonos con estos tres elementos. Fíjense que aparentemente todos estos elementos simplemente son de acciones específicas: encender o apagar los enchufes, encender o apagar un foco, o tal vez avisar si alguien llegó. ¿Qué tal si nosotros queremos darle un plus? Pensemos en lo que vendría a ser, por ejemplo, poner un sistema de inteligencia artificial. Pero ¿para qué un sistema de IA embebido para encender focos, puertas y manejar enchufes? Eso puedo controlarlo por horarios o ver la necesidad de los sensores y se acabó. ¿Para qué complicarme tanto la vida? ¿Qué les parece si lo que queremos hacer es una instalación de una mejora de seguridad? Por ejemplo, ¿cómo pensamos nosotros? No sé si ustedes también lo hacen. Cuando uno sale de la casa y no va a quedar nadie, deja una luz encendida. ¿Para qué? Para que piensen que hay alguien. Hemos mejorado la seguridad dejando una luz encendida. Perfecto, un lugar estratégico. Excelente. Yo salgo y mi puerta tiene un sensor. Perfecto, solamente le interesa que yo llegue. ¿Qué les parece si ese aviso es un timbre? Por lo tanto, cuando llega alguien y yo no estoy, igual va a activar ese timbre. Entonces podría aparentemente mostrar que hay alguien. Nosotros podemos hacer ese razonamiento, pero con un algoritmo de inteligencia artificial podríamos enseñarle a la computadora para que en caso que nosotros no estemos, él pueda tomar decisiones y realizar esa implementación. Estamos pensando entonces en la idea de un proyecto. Estamos viendo los síntomas de ese enfermo, los síntomas que tiene esa casa que nosotros queremos mejorar. ¿Alguna observación hasta ahí? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? ¿Quiere aumentar algo tal vez? Los leo, los escucho. Sigamos entonces. Esto me lleva a pensar en que tal vez la persona que vive en esa casa, al tener tal vez algo de esto, tiene podríamos decir, una falencia en la seguridad, siendo que tiene los dispositivos. Entonces, hablaríamos de una necesidad de mejorar el aprovechamiento de los dispositivos existentes. Voy a aquí agrandarlo un poco. Ahí está. Mejorar el aprovechamiento de los dispositivos existentes. Porque hemos visto el tema de los enchufes, el tema de la iluminación de las puertas, que se les puede dar un mejor uso. Entonces, estamos planteando el mejoramiento del aprovechamiento de los dispositivos que ya están. Esto también va relacionado con mejorar o optimizar el uso de los recursos, sobre todo energía. Perfecto. Fíjense cómo estamos puliendo un poco esos síntomas que habíamos visto. Ahora estamos intentando verlos como problemas. Vamos a agarrar a estos problemas y los vamos a empezar a relacionar. ¿Ya? Entonces, perfecto. Tenemos una falencia para poder aprovechar los dispositivos. Tenemos una necesidad de optimizar el uso de los recursos. Optimizar no es que falta algo y ya lo ponemos y se acabó, sino que necesitamos investigar cómo podemos aprovechar mejor esos recursos existentes. Y vamos a poner un tercer elemento, el de caracterizar los dispositivos que se pueden utilizar o que se pueden aprovechar. Ahí tenemos tres problemas que surgen de esta idea. Estamos puliendo y generalizando. Ahora ya no solamente hablamos de los enchufes, de la iluminación y de las puertas. Fíjense,
Si hablamos de optimizar los recursos, también podríamos hablar de los sensores. Un sensor de movimiento, un sensor de iluminación, un sensor de proximidad, un sensor de peso. Habíamos hecho el ejemplo de los tanques de agua, los sensores que manejan los tanques de agua. Caracterizar los dispositivos para poder aprovechar. Podemos caracterizar los focos, los sensores. Fíjense que si nosotros manejamos un enchufe, podríamos tomarlo como un elemento de seguridad, porque yo puedo conectarle una radio y ese enchufe me va a servir para ahuyentar a los ladrones. ¿Por qué? Porque le he metido un recurso de que le dejo una radio conectada. Mejorar el aprovechamiento de los dispositivos existentes. Hay muchos que tienen sus cámaras, ¿sí? Y no las utilizan más que para ver. Podríamos tener alertas. Ahora vienen con alertas las cámaras de seguridad donde nos llega un mensaje y con ese mensaje nosotros estamos atentos, ¿no? Y podemos ver, revisar la cámara para poder ver qué es lo que está sucediendo. ¿Alguna observación, comentario hasta ahí? Perfecto. ¿Cuál de estos creen que sería el objetivo general o el objetivo principal? ¿Caracterizar los dispositivos, optimizar el uso de los dispositivos o mejorar el aprovechamiento de los dispositivos? Escriban por favor por mensaje uno, 2 o 3. Vamos a ponerle numeritos. Este va a ser el primero. Este va a ser el número 2, opción número 2. Y esta de acá va a ser la opción número 3. Gracias, Nayeli, dice el 2. Los demás, por favor. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería el general? Omar nos dice el 1. Perfecto. Tenemos dos empatados. ¿Quién más? Vamos, los demás. Brian dice el 2. Perfecto. Ya tenemos un desempate. ¿Quién más? Caterine, Sara, Omar. Perfecto, Ramiro, gracias. Caterina el 2. Tenemos uno para el 3. ¿Quién más? Luis Ángel dice también el 3. Perfecto. Creo que ya están todos los que están participando, ¿no? Un 7. Y yo estoy con dos conexiones. Perfecto. Están los 9. Gracias. Vamos a hacer ahora entonces la validación. Ahí tenemos los puntajes. Fíjense, les voy a enseñar a utilizar la teoría de grafos para realizar optimizaciones. Análisis de problemas. Aquí vamos a poner el caso 1. Vamos a tomar por acá el caso 2. Y vamos a tomar el caso 3 para analizarlos. El 1 sabemos que es mejorar el aprovechamiento, el 2 optimizar el uso de los recursos y 3 la caracterización de los dispositivos. Pero para ello vamos a empezar a buscar las relaciones que estos tienen el uno con el otro. Vamos a ver
qué relación tiene el 1 con el 3 y al mismo tiempo la relación que tiene el 3 con el elemento 1, porque la información puede ir en ambos sentidos. Luego vamos a analizar el elemento 2 con el 3 y también la relación que existe entre el elemento 3 y el elemento número 2. Luego vamos a analizar la relación entre 1 y 2 y vamos a analizar también la relación entre 2 y 1. Perfecto. Te lo voy a subir un poco más. Sí, perfecto. Vamos a ver. Cuando yo hablo de mejorar el aprovechamiento de los dispositivos existentes relacionado con la caracterización de los dispositivos que se pueden aprovechar, ¿será que la mejora me entrega alguna información para la caracterización? Dicho de otra manera, ¿hay alguna información que necesito para caracterizar los dispositivos basado en la mejora del aprovechamiento? ¿O al contrario, yo necesito primero caracterizar los dispositivos para entregar esa información y mejorar el aprovechamiento? Básicamente, podríamos decir que va así, ¿no? Que el elemento 3 me entrega información al elemento 1. ¿Por qué? Porque yo necesito la caracterización para poder saber qué puede hacer. Entonces, entrega las características que tiene para ser aprovechadas. Por ejemplo, si yo tengo un sensor de movimiento y tengo un sensor de iluminación separados y tengo otro que tiene ambos, al caracterizar el dispositivo, tal vez sería preferible adquirir el que tiene las dos características en uno que adquirirlos por separado. Entonces, estamos entregando información. Pero si yo mejoro el aprovechamiento, en realidad, sí, estoy haciendo, por ejemplo, encender un foco, pero no me sirve de nada para las características. Por eso es que no hay un flujo de información. Sigamos analizando. Ahora, el punto 2 con el 3. Optimizar el uso de los recursos. ¿Será que me entrega algo a la caracterización? Pues al revés. Como que el 3 me entrega más información, ¿no? Porque si yo tengo las características, puedo optimizar el uso. Entonces puedo enviar las condiciones óptimas de trabajo. Perfecto. Entonces, la optimización no me entrega información al 3. Vamos a analizar este otro elemento, el 1 con el 2. La mejora del aprovechamiento de los dispositivos me entrega algo a la optimización. Sí, puede ser, ¿no? Las características mejoradas o aprovechadas. Ups, perdón. Sí. Y visto desde el otro lado, la optimización del uso de los recursos mejora el aprovechamiento. Sí, hasta tiene lógica lo que hemos dicho, ¿no? La optimización mejora el aprovechamiento porque tengo los elementos o características a mejorar. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna observación? Bien. Vamos a colocar ahora los tres nodos que hemos analizado.
Luego vamos a poner aquí como parte de las columnas las entradas y también vamos a colocar lo que son las salidas. Y ahora vamos a empezar a manejar la información sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, el nodo 1, ¿cuántas entradas tiene? 2. ¿Cuántas salidas tiene el nodo 1? Solamente tiene una salida. Perfecto. Ahora, el nodo 2, ¿cuántas entradas tiene? Tiene 2. ¿Cuántas salidas? Una. Perfecto. El nodo 3, ¿cuántas entradas tiene? 0. ¿Cuántas salidas tiene? 2. Si hacemos un análisis de grafos, vamos a analizar la importancia de cada uno. Por ejemplo, cuando hacemos en investigación de operaciones, en IND, lo que es la optimización de algún camino. ¿Cuál es el camino, el camino más importante? El que entrega más información. ¿Cuál es el que entrega más información de estos tres nodos? El nodo 3. Por lo tanto, el nodo 3 es el más importante. Conocer los dispositivos y sus características para ver qué se pueden mejorar. Y tiene lógica, ¿no? También un poco. Si nosotros conocemos los dispositivos, conocemos sus características, podemos ver cómo aprovecharlos mejor. Entonces, el objetivo general de esta investigación será caracterizar y detallar tal vez, o caracterizar, a ver, así, analizar y caracterizar. Para poder redactar los objetivos tenemos una herramienta que es la taxonomía de Bloom, que va a ser algo que vamos a ver, les voy a mandar algunos videos. Pero lo que quería mostrarles es esta herramienta basada en la teoría de grafos, que es algo que nosotros manejamos, para poder demostrar el flujo de información entre los problemas, las soluciones que se plantean dentro de una investigación para definir cuál es el objetivo general y cuáles serían los objetivos específicos de un proyecto de investigación. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran comentar? Por favor, adelante.